en la presentación, acercándonos al trono de la gracia de Dios. Acercándonos al trono de la gracia de Dios. Vamos a leer los 3 versículos que están allí, 14, 15 y 16. Versículos 14, 15 y 16 de Hebreos capítulo 4. ¿Listos? ¿Me acompañan entonces leyendo? La palabra del Señor dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Maravilloso, omnipotente, misericordioso, amoroso Dios, en esta mañana te damos muchas gracias por el privilegio de estar aquí, reunidos todos como una familia. Gracias porque nos has congregado en este lugar con algunas condiciones especiales, como el hecho de que todo el sector esté sin luz y nosotros tengamos energía eléctrica. Gracias, Señor, porque nosotros podemos disfrutar de este tiempo sin ninguna clase de alteración, y te damos gracias porque, Padre, hoy llenos de necesidades estamos aquí suplicándote una vez más que tomes nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y la formes o nos formes de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu propósito. Señor, encomendamos nuestra vida, todo nuestro ser, para que sea instruido por tu gracia una vez más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, decíamos entonces que el versículo lema es este versículo que tenemos aquí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ese es nuestro versículo a consideración en esta mañana. Quiero comenzar de una manera retórica a preguntarte, o a que nos preguntemos: ¿ha habido momentos en tu vida donde no hay salida? ¿Donde sientes que no hay salida? ¿Y te has preguntado por qué? ¿Ha habido momentos donde no hay en quién confiar? Donde no hay fuerzas para seguir adelante, donde buscas tus fuerzas y no están. ¿Ha habido momentos en tu vida así? ¿Te has preguntado por qué? ¿Donde parece que nadie te entiende? Tú hablas y las personas que están alrededor tuyo pareciera que estuvieran entendiendo otra cosa cuando tú quieres comunicar algo. Precisamente es porque humanamente no hay quien nos entienda, porque no hay salidas. ¿Te has preguntado por qué Dios nos mete en situaciones así como esas, donde no hay salidas? Sí, la respuesta es una sola, porque en ese momento es donde Él quiere que veas su gracia, donde Él quiere que veas que solamente en Él, en su gracia, está la solución a cada una de tus necesidades, a cada uno de tus problemas, a cada una de las situaciones que para ti han sido imposibles manejarlas. Él quiere manifestar su gracia bondadosa, inmerecible y favorable hacia ti, precisamente en esa área.
¿Hay algo que no puedes cambiar? ¿Y que sabes que debes cambiar? ¿Y que necesitas cambiar? ¿Y que no puedes hacerlo? Precisamente al apóstol Pablo le pasó eso. Estaba pidiéndole a Dios, porque había una situación en su vida muy urgente que había que cambiar. Y llegó un momento donde Dios lo confrontó y le dijo: bástate mi gracia. ¿Okay? ¿Qué significa entonces lo que la Biblia nos dice allí en este versículo 16? Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Qué significa la palabra acercarse en la Biblia? Vamos a considerarla. Vamos a leerlo primero. Otra vez, dice el versículo así, todo junto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el versículo. De hecho, es una orden. Es una orden por causa de la necesidad que tú y yo tenemos. Déjenme decirles algo, hermanos. No vamos a solucionar ningún problema fuera de la gracia de Dios. No vamos a tener una verdadera salida fuera de la gracia de Dios. No vamos a tener la respuesta necesaria fuera de la gracia de Dios. Por esa razón, la palabra acercarse indica llegar a la intimidad con Dios. En el mundo solamente hay dos clases de personas: los hijos de Dios, que son aquellas personas que han sido tocadas en algún momento por Jesucristo, han sido convertidas en su corazón, en su interior. Dios ha depositado en ellas la fe, ha obrado una nueva naturaleza en la persona, un nuevo ser lo ha hecho en la persona. ¿Para qué? Para que esa persona pueda entrar en comunión con Dios profunda. La oración es una de las prácticas de esa comunión. El estar aquí esta mañana es una de las prácticas de esa comunión que usted tiene con Dios. Y eso se convierte en una necesidad. Es maravilloso oír todos los sábados a algunos de los hermanos que venimos a la oración y dicen ellos: es que esto no es una responsabilidad, esta es una necesidad de nosotros. Estar aquí en este tiempo de oración es una necesidad. La comunión con Dios, la intimidad con Dios es una necesidad para todos los hijos de Dios. Y por esa razón, usted y yo vamos a encontrar todas las puertas cerradas. La única puerta es ir a la intimidad con Dios. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesús lo expresó de esa manera: mas tú, cuando ores, el término oración indica entrar en esa intimidad profunda con Dios. Entra a tu aposento, cierra la puerta con llave y disfruta de esa comunión íntima con tu Padre Celestial. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El término acercarse entonces indica estar en comunión, indica ir o venir en pos, en este caso, de la gracia de Dios. ¿Estamos entendiendo por qué entonces las situaciones se nos convierten en algo inmanejable muchas veces? Porque solamente podemos manejarla dentro de la gracia de Dios, solamente podemos tener la respuesta dentro de la gracia de Dios. Hay un coro que es muy bonito que dice: Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tú tienes palabra de amor. Solo en el Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando Pedro dijo esas palabras? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que acercarse indica encontrar en Dios la salida, el refugio. Hermanos, las situaciones que pasamos muchas veces dolorosas son precisamente para eso, para que nos refugiemos en Dios. Las damas tienen una tarea para el próximo sábado.
Estamos hablando de la amargura. Y es interesante que hay en la Biblia una mujer modelo de cómo se debe manejar la amargura. Veíamos algunas personas que la manera de expresar su amargura es hablar precisamente de la amargura. Hablan mucho, lloran mucho, se enferman mucho, pero esta mujer sí lloró, porque todas las veces el llanto no es malo. Pero hizo otras cosas, que tengo que dejársela de tarea a ella, así que si las digo ahora aquí, soluciono la tarea. Es el primer libro de Samuel, capítulo 1. Entonces, acercarse a Dios en oración, acercarse a Dios en intimidad. La oración es una de las áreas donde Dios nos ha permitido. Siempre hemos dicho, hermanos, si hay necesidades en tu vida, si hay enfermedades, una de las razones es, uno de los propósitos de Dios es que acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Lamentablemente, hermanos, permítame decirle que algunos creyentes, como los que está hablando el libro de Hebreos, cuando hubo dificultades, se alejaron de Dios. Yo quiero preguntarte a ti en esta mañana, ¿qué pasa cuando hay dificultades en tu vida? ¿Te acercas más a Dios? ¿O te llenas de miedo y ese miedo te aleja de Dios? Algunos se llenan de rabia porque no deberían estar pasando por las circunstancias y esa rabia los aleja de Dios. Otros se llenan de orgullo. A mí pasa esto. ¿Cómo así si soy un hijo o una hija de Dios? No, hermanos, todo lo que pasa en nuestra vida tiene el propósito de acercarnos a Dios. De acercarnos a Dios. No podrás solucionar la situación marital fuera de Dios. No podrás solucionar la situación económica fuera de Dios. No podrás solucionar la situación familiar, laboral o de cualquier naturaleza fuera de Dios. Porque el propósito de Dios es acercarnos a Él. Intimar más profundamente contigo por medio de esa comunión. Por esa razón, mire lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dios primero dice, no os habéis acercado de una manera retórica, pero le dice al pueblo de Israel y a los hermanos que eran judíos, que eran hebreos, y que se habían apartado de Dios de alguna manera, resentidos porque había dificultades. El imperio romano se había convertido en un verdugo impresionante, les había quitado sus posesiones, sus trabajos, los perseguían, muchos hermanos murieron y muchos entonces decidieron, pero ¿para qué vamos a seguir a un Dios que nos permite pasar por circunstancias difíciles? Entonces Dios les recuerda a los hermanos que ellos no se habían acercado a una religión, sino que se habían acercado a Él y a muchas cosas más, como dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, o el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire, toda la lista. Ustedes se han acercado a Dios. Ustedes se han acercado, o han sido acercados más bien, a Jesús y a todos los justos, a toda la compañía de justos que pertenecen al pueblo de Dios. Esa es la realidad. Nosotros hemos sido acercados a Dios, hermanos. Y por esa razón, en el momento de la dificultad, en el momento de cualquier dolor, de cualquier aflicción, debemos ir en pos de eso. ¿Sabe por qué? Porque nada ni nadie nos podrá separar. Aprendemos ahora a disfrutar de la comunión con Dios, porque en el futuro vamos a estar para siempre. Las circunstancias difíciles son para eso. Hebreos 7:25 también dice, por lo cual
también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. ¡Qué maravilloso! Cristo nos acerca a Dios y también intercede por nosotros. ¿Cada cuánto? Creo que cada mes, ¿cierto? Dice el versículo. Siempre. Y eso hace parte de esa cercanía que tú y yo disfrutamos con nuestro Dios. Y Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Me acompañan leyendo este versículo? Dice así: porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué razón es importante el sufrimiento? Porque por medio del sufrimiento, Dios no solamente nos acerca a Él, sino que nos perfecciona. El sufrimiento se convierte, según dice Primera de Pedro capítulo 1, en un horno de fuego que sirve para purificar el oro. De la misma manera, el creyente es purificado por medio del sufrimiento. Por esa razón es importante entenderlo. Por esa razón es importante que mientras más padezcamos, sintamos dolor, debemos estar más en esa cercanía con Dios, en esa comunión con Dios. Acercarse al trono de la gracia de Dios. Es interesante que en el versículo no dice al trono de la gracia de Dios, sino al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque simple y llanamente la gracia es un atributo de Dios. Nadie más en el universo tiene la gracia como parte esencial de su atributo. De hecho, el hecho de que nosotros seamos salvos, el hecho de que nosotros estemos aquí, el hecho de que el mundo esté recibiendo los beneficios de un Dios que hace llover sobre justos e injustos, de un Dios que tiene la capacidad de esperar el tiempo para aplicar el juicio a la humanidad y no nos ha destruido. Es evidencia de que ese es el atributo, si me permite decirlo así, sobresaliente en la relación con nosotros como seres humanos y sobre todo de la iglesia, de aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Por eso, esta expresión, acercarse al trono de la gracia, es una forma de decir que Dios, el Dios de toda gracia, está sentado en su trono y desde allí gobierna de manera soberana, de manera absoluta. Así que en esta expresión hay una especie de equilibrio. Cuando habla de trono, está hablando de un ser que gobierna sobre todo y que tiene el poder de ejecutar lo que quiere, como quiere, sin ninguna clase de límites, porque sus criaturas no lo limitan. Sin embargo, ese ser es movido por un atributo especial que lo lleva a ver la debilidad de su criatura, que lo lleva a ver la condición caída y perdida de su criatura, y lo mueve a mandar a su hijo a morir, y lo mueve a poner a su Espíritu Santo, y lo mueve a dirigir a esa criatura en el presente y en la eternidad, para que se cumpla su gracia benefactora. Si bien Él está en el trono, Él también es sensible. ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Dónde? Está en nuestro corazón, pero también está en su trono celestial, en su trono celestial, y su presencia llena el universo. Dice Isaías que el universo no puede contener su presencia. Él es más grande que la creación que hizo. Okay. Acercarse es lo contrario a alejarnos de Él. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Pudiéramos decir que hay dos cosas que nos alejan de Dios. Uno, el pecado. El pecado nos aleja de Dios.
una de las cosas que hace el pecado es ejercer control sobre nosotros, aún siendo creyentes. Y lucha el pecado para tomar el control de nuestra vida que Dios tiene. Otro elemento que nos aleja es el orgullo nuestro. El orgullo nuestro, permítame decirlo así, el orgullo bobo de nosotros. Porque nos creemos independientes, porque nos creemos capaces de solucionar nuestro problema por nosotros mismos, sin depender de la gracia de Dios. Pero Dios nos enseña que no hay otra manera de solucionarlos, solamente por medio de Él, como Él quiere, cuando Él quiere, como Él lo determina. Eso lo vamos a encontrar. Esa es una de las razones por las cuales tú y yo tenemos que acercarnos a Dios. Porque solamente de parte de Él vamos a tener el socorro oportuno, como dice allí. Y vamos a obtener la misericordia adecuada para la necesidad. Okay. La pregunta que sigue es, ¿cómo acercarnos a la gracia de Dios? ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo debemos acercarnos? Dice que debemos acercarnos confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Y qué significa la palabra confiadamente? Significa que debemos hacerlo con amplitud. Con amplitud. Hermanos, Dios no tiene límites. Hay creyentes que le ponen límites a Dios. Dios no tiene límites. Las doctrinas modernas hablan de un Dios que tiene límites, que no sabe cuánto calzas tú, que no sabes el color que te gusta. Un Dios que no te conoce, pero la Biblia habla de un Dios absolutamente infinito. Dice el Salmo 139 que antes que llegue la palabra a nuestra boca, ya Dios la sabía mucho antes. Y en otras partes dice que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Sabíamos cómo éramos nosotros, sabíamos quiénes éramos. De hecho, ¿cómo no nos va a conocer si Él es el Creador? Por esa razón, hermanos míos, debemos llegar a Dios con amplitud. Otra cosa, no hay nada de nuestro ser que esté escondido a la persona de Dios. Debemos ir a Dios y abrir nuestro corazón a Él con amplitud. La oración es para eso, para que tú y yo, recuerda que hablábamos de un versículo de Mateo capítulo 6, ¿por qué Dios nos ordena o nos dice que debemos ir a un aposento, al aposento? Porque el aposento es la parte donde nos sentimos con más libertad, con más amplitud. Ahí nos quitamos la ropa. No solamente la ropa esta, sino la que tenemos. Nosotros tenemos máscaras en nuestra alma y ahí la demostramos. Nuestra pareja, nuestro cónyuge se da cuenta cómo somos. No solamente en la parte física, sino, y ahí decimos, es necesario que tú tengas un tiempo de comunión íntima, tú solo, tú sola con Dios, donde le puedes expresar a Dios, Señor, estoy molesto, estoy molesta por esto, me ha herido esto, todo lo que hay en el corazón, debes con amplitud manifestarlo a Dios. Con libertad. La palabra confiadamente indica libertad, franqueza. ¿Sabe qué pasa? Cuando tú no eres franco o franca con Dios, te estás engañando a ti mismo. Porque Dios conoce todo y no hay cómo engañarlo. Pero también la palabra confiadamente indica con seguridad. Debes tener seguridad que ese Dios, que aunque es el dueño del universo y que tiene control absoluto de todo, te ha dado el privilegio de acercarte a Él.
te ha dado promesas de que te está perfeccionando y que te va a llevar a su reino para siempre, perfecto. Los creyentes que no estudian la Biblia no disfrutan de esto, porque para poder disfrutar de la seguridad, toca estudiar la Biblia y la palabra de Dios va produciendo esa seguridad. Hay dos cosas que se necesitan, tres cosas que se necesitan. Uno es estudiar la Biblia. Dos, disfrutar de la comunión, de la oración. Tres, disfrutar de la comunión de iglesia. Esas tres cosas nos dan seguridad. Por eso decía, los creyentes que estudian la Biblia tienen seguridad porque Dios lo convence a través de la Biblia. No vaya a creer ese dicho malo que dice créalo por fe, porque la palabra fe involucra que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Pero qué es lo que va a oír? Exacto. Si es así, porque créalo por fe, porque es así, pero la fe significa la convicción que Dios nos da por medio de su palabra, por medio de su palabra. Así que la fe necesita depender de la palabra de Dios. La palabra confiadamente también significa siendo consciente. Siendo consciente. Dios nos llama a una relación íntima, pero también a una relación consciente. Nos ha hecho mucho daño estos movimientos modernos, neopentecostales, y hoy en día el último movimiento, la iglesia emergente, donde la gente hace muchas actividades, show. Y ese tipo de movimientos ha creado el sofisma de que todo lo que tú tienes que experimentar es un sentimiento, tienes que elevarte en el aire, y la música que se ha creado, el ambiente supuestamente cúltico, es pura manipulación, y se repite una canción. Bueno, no es que Esteban repitió como 4 o 5 veces Familia Feliz porque es cortico mientras nos saludábamos, no estaba haciendo eso. Sí, estoy aclarando, ¿no? Pero se repite la canción y luego se mete todo para manipular las emociones de las personas, y a eso le llaman, es que Dios lo tocó. Simple y llanamente fue un ataque emocional o una manipulación emocional. Dios te ha llamado para una relación consciente, donde tú puedes exponerle a Él todo lo que tú eres, todas tus necesidades. Muy bien. Efesios capítulo 3, versículo 12. ¿Me acompañan leyendo? Dice así: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso es confiadamente. Es seguridad, confianza, libertad. ¿Seguimos? Y ahí en 1 de Juan 3:21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hay otros textos más. Este versículo leamos todos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que la confianza es tan importante que necesitamos desarrollarla hoy y estar en esa comunión íntima para que cuando Cristo aparezca en las nubes allí, porque la Biblia dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, y la iglesia va a ser sacada de este mundo, y allí vamos a estar. Y hay algunos creyentes que no disfrutan de esa confianza, de esa intimidad profunda con Cristo, se van a sorprender. Y como dice el versículo, se van a alejar de Él avergonzados. Pero aquellos que están en esa comunión de confianza, de intimidad con Cristo, no van a ver la diferencia entre este suelo y el aire donde vamos a estar con Él, porque están enfocados en la persona de Cristo y con Él están disfrutando de esa comunión con mucha intimidad, con mucha confianza. Así es. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza. La confianza hay que retenerla firme. Es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado.
Otra pregunta que tenemos que resolver esta mañana es ¿dónde o a dónde acercarnos? ¿A dónde acercarnos? Según el versículo, al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Y es por supuesto entendible que la gracia es un atributo de Dios. Al trono de la gracia. Hay dos expresiones aquí. Una, trono. Dos, gracia. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del trono? El trono indica un lugar desde donde se gobierna. En el caso de Dios, Dios tiene un gobierno soberano. Dios no le pide permiso a nadie. Esa mentira que han oído ustedes por ahí de que Dios es un caballero. Él siempre le pide permiso al creyente. Eso es mentira. ¿Le pidió Dios permiso a Job para que Satanás le quitara a su familia, sus bienes, su salud? No. ¿Le pidió Dios permiso a usted para crearlo? Contésteme. ¿Dónde estaba usted cuando Dios le pidió permiso para decirle, mire, voy a hacer la ley, te voy a hacer así, ¿me da permiso? No, Señor. Dios es soberano, Él actúa sin depender de sus criaturas. Es lo que significa. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Daniel 4:35 dice, y Él hace su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Y Romanos capítulo 9, capítulo 11 dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero para hacer con la masa de barro lo que quiere? Así que, hermanos míos, el Dios de la Biblia es un Dios soberano. Eso significa que Él tiene su trono allí y que gobierna sobre quien quiere, sobre todo como quiere. Es tanto así que la Biblia dice que ya Dios tiene preparado quienes se van a subir a los diferentes escaños de nuestra patria. El único que tiene un gobierno soberano es Dios. Los gobiernos humanos caen, por muy fuerte que nos creamos, caen. Así que el término trono indica que Dios tiene un gobierno universal. No hay una parte del universo, no hay una parte del planeta Tierra que esté fuera del dominio de Dios. Dios tiene un gobierno infinito. ¿Acaso no dice Dios que Él gobierna hasta nuestros pelos? Ni un cabello de nuestra cabeza se cae. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos cabellos de sus cabezas se cayeron esta mañana? Algunas personas están buscando la calculadora para ver cuántos. Honestamente, no sabemos cuántos se cayeron, pero la Biblia dice que ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin su voluntad. Tal es el gobierno de Dios. Miren, hace unos días teníamos una temperatura bastante fuerte, ¿verdad? Bastante fuerte. Y hoy tenemos un día delicioso. Tanto así, estamos sudando un poquito, sí. Bueno, yo acá, pues, ustedes allá tranquilos. Pero, qué delicioso es el hecho de que tengamos luz. Quizás algunos se mirarán, creo que los señores estaban hablando cuando pasaban de regreso de ponernos la luz. Porque parece que otras personas le estaban pidiendo que hicieran lo mismo que hicieron con nosotros. Porque quitaron, este sector realmente no hay luz porque están cambiando redes. Nos habían pasado una hojita diciéndonos, y Dios proveyó una persona que nos dijera, mire, haga esto, pase una carta. También Dios puso en mi corazón que el domingo pasado recogiéramos firmas. Y Dios usó todo eso para que, mire, hoy tenemos luz aquí. No tenemos aire porque el cable que pusieron no tiene la capacidad y de pronto para que no vaya a hacer que el transformador de la otra zona se vaya a disparar. Entonces, para no correr el riesgo, estamos utilizando ventiladores a la antigua. Pero miren lo que Dios nos regala hoy, un clima delicioso, ¿verdad? Muy bien, Él tiene un gobierno absoluto, un gobierno perfecto, un gobierno donde Él es Señor.
donde Él es Señor. Usted debe creer eso, porque ese es el Dios de la Biblia. Si usted cree que Dios necesita de la ayuda suya, o de cualquier ser humano, permítame decirle que ha sido invadido por el cáncer más terrible, herético que hay. Hay algunos de esos gurúes que hablan de que Dios tiene que pedirle permiso o pedirle consentimiento o ayuda al ser humano para conocer o para ejecutar ciertas cosas. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero Dios también tiene un gobierno inmutable. Todo lo que Dios dijo se cumple. Todo lo que Dios ha decretado para la humanidad se va a cumplir. El único gobierno que no se muda es el de Él. Pero todos los gobiernos cambian. Muy bien. Pero no solamente la Biblia nos habla del trono, también nos habla de que ese trono, ahí el que está sentado es el Dios de toda gracia. ¿Qué significa eso? Recordemos que la palabra gracia indica la misericordia de Dios. Me llama la atención la palabra misericordia. En el Antiguo Testamento hay varias palabras, dos de ellas son contundentes, donde Dios le comunica al pueblo de Israel. Pero una de las cosas que hace Dios es que, muy a pesar del ser humano, de su pecado, de su condición, Dios se mueve al ser humano, siente la situación del ser humano, y Dios compara la misericordia con una actitud, con un sentimiento entrañable que puso en la mujer. De hecho, me sorprende lo que hace Dios. Esta palabra, regé, se usa también para el útero de la mujer. Y según esta palabra, durante los 9 meses que el bebé, el feto, estuvo en el vientre, el útero todo el tiempo se estaba moviendo, acariciando a ese feto mientras éste está creciendo. Y llega un momento donde ese feto cumple su tiempo y tiene que ser expulsado. Y ese útero hace que la mujer sufra un traumatismo, un dolor fuerte. Sin embargo, la conexión que se generó entre esa mujer, esa mamá, y ese bebé es irrompible. Saben, conozco muy pocas mamás desnaturalizadas. Conozco muy pocas mamás que se desprenden fácilmente de sus hijos. Porque eso es algo natural que Dios puso en la mujer. Y por esa razón Dios le dice a Israel, si la mujer se olvida del hijo que dio a luz, que tuvo en su vientre, Israel, mi misericordia es divina, es superior a la humana. Yo no soy capaz de olvidarme de ustedes, por eso no los he destruido. Hermanos, por eso Dios no nos ha destruido. Porque razones le hemos dado para que nos destruya, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no le hemos ofendido? Una de las grandes luchas que tenemos nosotros con Dios es que nosotros creemos que merecemos todo. Y Dios dice, no, si tú tienes algo es por mi misericordia. Qué bueno que siempre leamos el Salmo 103, porque nos habla de la misericordia de Dios, nos habla de la misericordia de Dios con amplitud. Este es uno de los temas inmensos en la Biblia. Si estamos aquí es por su misericordia, si vivimos es por su misericordia, si somos, si tenemos es por su misericordia, y la misericordia está inmersa dentro de la gracia de Dios. Pero hay otro aspecto de la misericordia, y es la compasión. Dios se duele con tu dolor. Y es esa compasión la que mueve a Dios, la que no lo puede dejar ciego ante lo que nos está pasando. Estaban el otro día entrevistando a algunas personas en Bogotá, porque las personas se dan cuenta que alguien está robándole a alguien, o que están violando a alguien,
en ese Transmilenio lo que está ocurriendo, las violaciones y una cantidad de cosas más que están pasando, y las personas se dan cuenta. ¿Y qué hacen las personas? Yo lo vi. Tampoco oí, así que tapan sus oídos. Dios no puede hacer eso, porque su misericordia, su gracia no le permite eso. Su gracia no le permite quedarse quieto ante la situación de nosotros. Todo lo contrario. Su misericordia también indica que el amor de Él, el término es ágape, lo lleva a ejecutar lo que tú y yo necesitamos. Por esa razón dice la Biblia, mas Dios muestra su amor, su ágape con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros los seres humanos somos los que nos engañamos. Le decimos al otro ser humano, yo te amo, pero no hacemos lo que la otra persona necesita. Dios no. Dios hace lo que la persona necesita, por encima de su dolor, porque le dolió entregar a su Hijo por nosotros. Y lo hizo por amor. Amor misericordioso. La palabra gracia también indica que Dios nos favorece. Dios asume una actitud favorable a nosotros en lugar de pagarnos como nuestros pecados merecen, como dice el Salmo 103. Dios actúa a nuestro favor. Actúa a nuestro favor. Él está a favor nuestro, hermanos. Y eso es lo que debe hacernos sentir seguros, tranquilos. Su bondad. Y hay otra cosa interesante que significa la gracia, es que Dios se satisface ejecutando lo que tú y yo necesitamos, que no podíamos hacer, que no podíamos obtener de otra manera. Él se satisface haciéndolo. Por eso se llama su gracia. Muy bien. Al acercarnos al trono de la gracia indica acercarnos a la actitud divina de tener misericordia, compasión, bondad y actuar a nuestro favor, ejecutando lo que necesitamos ahora y por la eternidad. ¿Sigue? Acercarnos al trono de la gracia indica que ese atributo divino es quien nos permite disfrutar de todos los beneficios inmerecidos a nuestro favor. Acercarnos al trono de la gracia de Dios indica que aunque Dios es soberano, justo, santo, también nos trata con su gracia bondadosa y favorable. Acercarnos al trono de la gracia de Dios indica que la gracia de Dios nos da la seguridad para que el creyente se acerque a Él con toda su debilidad en busca de soluciones. Cuarta pregunta. ¿Por qué acercarnos a la gracia de Dios? Les pregunto a ustedes, ¿por qué acercarnos a la gracia de Dios? Primero, porque no va a haber otra solución. Si usted y yo intentamos solucionar, ¿sabe qué va a pasar? El hueco lo vamos a abrir más. Si es un chichón, lo vamos a aumentar más. Uno de nuestros muchachos está en estos días lesionado, me hizo acordar la lesión mía, lo hizo Yola y lo visité, y algunas personas le dicen, ¿por qué no se manda a sobar? Se rompió los ligamentos, parece. Se le salió la rodilla mientras estaba jugando. Ahora, ¿qué pasa si se manda a sobar? Se rompen más los ligamentos. Y si se hace cualquier otro tipo de cosas, lo que hace es alterar más. ¿No es eso lo que hacemos nosotros? Con nuestros problemas, en lugar de ir a la gracia de Dios, buscamos solución por nuestra propia cuenta. ¿Y qué hacemos? Alteramos más, dañamos más. Muy bien. La primera razón es porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Lean conmigo, hermano. Dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por esa razón, hermanos, nuestro Señor, nuestro Rey, está allá en los cielos, pero también está viviendo en nuestro corazón. Está aquí en estos momentos ahora, ejerciendo su función sacerdotal. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos precisamente para eso. Miremos la otra razón.
porque tenemos una profesión. Es interesante. ¿Qué profesión tiene usted? Algunos dirán, no, yo soy arquitecto, no, yo soy maestro, pero tenemos una profesión espiritual, una sola profesión para todos nosotros, que tiene que ver con nuestro ser, con nuestra esencia, con lo que decimos, con lo que Dios ha declarado de nosotros. Esa profesión indica que tú y yo tenemos que mantenerla, como dice allí, retengamos nuestra profesión. Hay que retenerla, hay que mantenerla. Usted es un hijo de Dios y en medio de los problemas, manténgase como un hijo de Dios. No vaya a cambiar su profesión. Usted es un hijo de Dios, receptor de la gracia de Dios. Eso no lo puede cambiar nadie. Nadie puede cambiar su profesión. Manténgala. La tercera razón es porque nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. ¿Tiene debilidades usted? Claro, por eso es que debemos ir a la gracia de Dios. Por eso es que debemos intimarnos más en nuestra comunión con Dios. El versículo dice otra vez, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Creo que es el versículo 15. El versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es otra razón por la cual debemos acercarnos. Porque nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo. Esa es otra razón por la cual debemos acercarnos a la gracia de Dios. Y la última, porque nuestro sumo sacerdote es sin pecado. Muy bien. Y la quinta y última pregunta. ¿Para qué acercarnos al trono de la gracia de Dios? ¿Para qué? ¿Alguien recuerda? Para hallar misericordia y para encontrar la gracia para el oportuno socorro. Ahí está. ¿Para qué? Vamos a leerlo otra vez. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante. Lo primero que vamos a encontrar es misericordia. Misericordia. ¿Recuerdan ustedes al publicano que fue al templo? Y allá en el templo él decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero el orgulloso religioso fariseo que decía, ¡ja, ja, Señor, gracias, porque no soy como estos! El dedo acusador, amenazador. Esa era parte de la práctica judía. El pueblo judío siempre se creyó más que las otras naciones en su relación con Dios. Y saben ustedes que muchos han heredado esa actitud. Muchos creyentes desprecian a los demás, juzgan a los demás en lugar de ser misericordioso. La única actitud que debemos asumir nosotros entonces es misericordia. Y debemos buscarla de Dios y aplicarla a otros también. Alcanzar indica apropiarse de la misericordia divina como algo mío. Es como alguien que toma algo y se aferra a ello. La palabra alcanzar indica apropiarse de cada elemento de la misericordia de Dios. Es interesante que leamos algunos versículos que tienen que ver con la misericordia de Dios. Dice el Salmo 103, el versículo 4 y el versículo 17. Acompáñenme leyendo. Dice así: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así es la misericordia de Dios. Pero sigue la misericordia. Santiago 2:13. Leamos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tenga temor de no aplicar misericordia con otras personas, porque eso ofende a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha tratado a usted con misericordia. Ese ha sido su trato. Y debemos dar de lo que hemos recibido.
De la gracia, de gracia recibiste, date gracias, dice Dios. Ok. Para hallar también, no solamente misericordia, ¿qué otra cosa debemos encontrar en el trono de la gracia? ¿Qué otra cosa vamos a encontrar solo en el trono de la gracia? La gracia. La gracia es la encargada de darnos el socorro necesario. ¿Qué está diciendo aquí este versículo? Qué contundente es, hermanos. Primero, no vas a obtenerlo fuera de la gracia de Dios. Ella tiene el control de todo de tal manera que tengas que pasar por Él. Dios tiene control de todo para que veas, te des cuenta que la única manera de solucionar el problema, la necesidad, es por medio de Él, fuera de Él no. Así que si estás cansado, si estás cansada, es el momento de ver la gracia de Dios como la única salida. ¿Sí? Hallar gracia indica hallar la actitud de Dios a favor tuyo. Recuerda que la gracia tiene que ver con la misericordia divina, con la bondad divina, con el favor divino, con la satisfacción que Él siente en suplir todas tus necesidades. Dios ha planeado que tus necesidades sean satisfechas solo en Él, solo por medio de Él. Fuera de Él no. Por eso hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Me llama mucho la atención esta expresión, hallar gracia. La gracia de Dios mueve a Dios a salir corriendo. Permítame utilizar la expresión de la palabra porque Dios tiene que salir corriendo. Pero es lo que significa la palabra oportuno socorro. Dios sale corriendo. Él no tiene que correr porque está en toda parte, pero la palabra indica eso. Salir corriendo a satisfacer las necesidades en el tiempo justo, en el tiempo adecuado, en el tiempo necesario, pero en el tiempo de Él. Ahí está el problema. En el tiempo de Él. Él satisface tu necesidad en su tiempo. Él ve cuándo es el tiempo indicado donde debe satisfacer la necesidad. Si hay una necesidad en un hijo de Dios, Él está encargado de ella. Y la va a suplir en el tiempo oportuno. ¿Cuál es el tiempo oportuno? Me parece oírlos a todos ustedes, incluyéndome a mí, dice Señor, ¿pero cuánto? ¿Sí? Yo he esperado tanto tiempo. Déjenme decirles que no sé cuánto. ¿Cuánto tiempo le tocó esperar a Sarita para que se cumpliera la profecía de que Dios iba a darle un hijo? Y Sara iba a las EPS. En esa época funcionaba muy bien. Le hacían exámenes de toda clase. ¿Y sabe cómo salía la matriz de Sara? Según la Biblia, muerta, inerte. Le hacían el examen a Abraham de toda clase, porque en esa época funcionaban todas las EPS. ¿Y cómo salía según Romanos y según Hebreos? Muerto. Papito, usted no tiene esperanza en tener hijos. ¿Pero qué hizo Dios? Hizo que su promesa se cumpliera en su tiempo. En su tiempo. Así que la palabra oportuno socorro indica que es en el tiempo indicado de Dios. Es en el tiempo en el cual Él ha planeado todo para que se ejecute con exactitud. Porque la vida tuya no es un accidente en este mundo. La vida tuya ha sido planeada y ejecutada de manera perfecta por Dios. ¿Está bien, hermano? Vamos a concluir entonces. ¿Qué indica entonces el término acercarnos? ¿Recuerdan? ¿Qué significa acercarnos? Indica ir a Dios en
la intimidad, intimar con Dios. Indica comunión con Dios. Indica, ya haciéndolo de manera práctica, ir a Dios en oración a Dios, en oración a Dios. ¿A dónde debemos acercarnos? Al trono de la gracia, al trono de la gracia. Hay un solo lugar, hermanos, donde la solución está. Es el trono de la gracia de Dios. Así que el trono, vamos a encontrar dos cosas. Trono, que significa que Dios tiene un gobierno total, absoluto, perfecto, soberano, inmutable de todas las cosas. Pero también tiene un gobierno donde su gracia se manifiesta con amplitud en el ser humano. Y la gracia tiene que ver con ¿qué? Con la misericordia de Dios. ¿Con qué más? La bondad de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios y la satisfacción que Dios experimenta al hacer lo que tú necesitas. No porque lo merecemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos acercarnos al trono de la gracia de Dios? Confiadamente. ¿Están de acuerdo los demás? Bueno, muy bien. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? 4. ¿Por qué debemos acercarnos al trono de la gracia de Dios? Es el único lugar donde vamos a tener la respuesta. Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Porque Él se compadece de nuestras necesidades. Porque Él puede solucionar todo. Porque Él nos entiende. Y por último, ¿para qué acercarnos a la gracia, al trono de la gracia? Para hallar misericordia y para encontrar la gracia para el oportuno socorro. Recuerden, hermanos, esa última parte es muy importante. Es el oportuno socorro desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva tuya. ¿Está bien? Vamos a orar, mis hermanos.